Amigos, yo lo repito todos los días, esto no es un noticiero, esto es un programa, una revista informativa que incluye de una manera muy versátil distintos contenidos. 2 horas de simultaneidad de radio y televisión en vivo para Venezuela y América. Este es un espacio que además promueve el orgullo latinoamericano, la identidad como latinoamericanos. Nos vamos ahora a Washington a las 7:57 minutos hora de Venezuela para hablar de Guatemala. La Cumbre de las Américas ha sido una caja sonora donde retumban distintas situaciones sobre el ambiente político de los miembros del continente americano. Fíjense que el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, envió un mensaje al gobierno de Guatemala ante lo que calificó como un paso atrás para la democracia debido a la reelección de la fiscal general María Consuelo Porras. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, ¿cómo responde? Bueno, informa el martes que no asistirá a la Cumbre de las Américas en respuesta a las críticas que Estados Unidos ha realizado sobre su decisión de reelegir a la fiscal general Consuelo Porras, a la que señalan de falta de compromiso en el combate contra la corrupción. Tenemos en Washington, les decía, a nuestro próximo invitado, y es Juan Francisco Sandoval, exdirector de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Juan Francisco, te agradecemos muchísimo estos minutos. Bienvenido desde Caracas a toda América. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. ¿Por qué esta reacción del gobierno de los Estados Unidos a la reelección de la fiscal? Bueno, debemos de tener como antecedente que en septiembre del año anterior, con posterioridad a mi salida hacia el exilio, el gobierno de los Estados Unidos impuso una sanción a la fiscal general de Guatemala debido a que tenía elementos suficientes para determinar que ella era un actor es un actor antidemocrático, un actor que propicia la corrupción. El presidente de la República, en una decisión que asumió tras un proceso muy cuestionado en el que la Corte de Constitucionalidad favoreció en forma anómala al actual fiscal general, tomó la decisión de nombrarla para el siguiente periodo, es decir, 4 años más, pese a las advertencias, señalamientos, cuestionamientos del actual fiscal general, como parte de un entramado de relaciones que han propiciado la destrucción de la institucionalidad en Guatemala. Lo que hace ahora el gobierno de Estados Unidos es, en primer término, robustece la sanción en contra de la fiscal general y la amplía a su núcleo familiar, y ya el mensaje no es solo directamente hacia ella, sino que también un llamado hacia el gobierno de la República. Hacia eso iba Juan Francisco, porque si los Estados Unidos está señalando a la fiscal como antidemocrática, como corrupta, y no solo los Estados Unidos, la Unión Europea también emitió un comunicado el día de ayer donde afirma que lamenta la decisión, y lo pone entre comillas, del jefe de Estado que, abro comillas de nuevo, genera preocupación sobre el compromiso de las autoridades guatemaltecas para combatir la corrupción y salvaguardar la independencia del Poder Judicial. Si la Unión Europea, si los Estados Unidos se pronuncian de esta manera, bueno, ¿cómo estarán entonces las instituciones? ¿Y dónde queda la responsabilidad del presidente guatemalteco? Y entonces concluyo mi pregunta. ¿Qué dice el guatemalteco? ¿Qué dice el pueblo guatemalteco ante esto? Muy bien. Esta decisión del gobierno de los Estados Unidos, el pronunciamiento de la Unión Europea, vino antecedido de una resolución emitida hace 5 semanas por el Parlamento Europeo, en donde llama la atención sobre la destrucción de la institucionalidad en Guatemala. Específicamente, Consuelo Porras ha destruido la carrera fiscal, ha realizado traslados irregulares, ha inflado estadísticas, ha criminalizado a operadores de justicia, sociedad civil y prensa independiente. Hasta antes de esta decisión, entiendo que el gobierno de Estados Unidos había centrado la responsabilidad en la fiscal general, pero ahora que ha tenido mayores elementos y que dependía también de una decisión presidencial, pues ha confirmado lo que yo he denunciado en espacios como este, de que en Guatemala lo que existe es
un pacto entre el Ejecutivo, el Legislativo, el organismo judicial con el propósito de propiciar impunidad. Y uno de los brazos ejecutores de este plan es la fiscal general, que es reelecta por ser la funcionaria más aplicada del gobierno. Le ha garantizado al 100 inmunidad e impunidad. No han avanzado las investigaciones sobre graves casos de corrupción, algunos de los cuales yo inicié a investigar y que propiciaron mi salida. ¿Cuál ha sido la reacción del guatemalteco? En un momento hubo mucha presión social, movilizaciones masivas. Si ustedes hacen un estudio hemerográfico allá por julio del año anterior, fueron, pero miles de personas quienes salieron a manifestar su desacuerdo ante decisiones del gobierno, acompañadas de decisiones del Ministerio Público. Pero hoy vivimos un ambiente donde ha crecido la represión en el país, existen amenazas de que las organizaciones de la sociedad civil, quienes han adversado muchísimas de las decisiones del gobierno, pues a ellas puedan serles aplicadas una ley de organizaciones no gubernamentales propuesta por el Ejecutivo y aprobada el año anterior. Existen graves amenazas para muchos periodistas, quienes también son afectos a ese fenómeno de criminalización de la cual somos víctimas operadores de justicia. Es decir, existe mucho rechazo al gobernante. Si ustedes ven los indicadores estadísticos es de los presidentes más impopulares, pero no vemos movilizaciones masivas porque existe mucho recuerdo de la represión, no solo la de los 70 a los 80, sino recientes, como ocurrió el 21 de noviembre del 2020, donde con fuerza fueron reprimidas manifestaciones en contra del gobierno. Bueno, Juan Francisco Sandoval desde Washington, Estados Unidos, exdirector de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, gracias por describir tu manera de contextualizar la situación en Guatemala. Por eso este programa persigue siempre hacer una revisión de cómo andan las cosas en esta parte del mundo en cuanto a nuestros sistemas políticos, nuestros modelos políticos, las demandas sociales, económicas, políticas, de todo orden, porque más de un país siente similitudes o coincidencias entre su propia situación y la que se presenta más allá de las fronteras. Un fuerte abrazo y, por supuesto, los mejores deseos para el destino de los guatemaltecos. Hasta Muchas pronto. gracias. Juan Francisco Sandoval, repito, fue director de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Desde Washington, al regreso nos vamos a Ciudad de México para un análisis global sobre la situación en Ucrania.